Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita de notificación para que así YouTube te avise cada vez que yo subo video. Ahora chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta diadema. En algunos países le llaman cintillos y también le llaman bandas. Me encantaría que dejaras allí en los comentarios cómo le llaman en tu país. Ahora chicas, fíjense lo hermosa que es. Esta talla es para una niña de 2 a 4 años. Vamos a comenzar a elaborarla. Ok amigos, como pueden darse cuenta, para nuestra diadema vamos a necesitar nuestra lana. Aquí tenemos esta que es de número 3 milímetros y de crochet vamos a usar también este número que es 4.0. No sé si puedan ver allí. También vamos a usar nuestra aguja lanera. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Ahora otra cosa que quería comentarles es que esta diadema va a ser elaborada para una niña de 2 a 4 años. Si tú tienes la idea de elaborarlo para una personita más grande o más pequeña, ya sea de meses, allí en la cajita de la descripción te voy a dejar los pasos, todo lo que debes hacer en todas las tallas, desde 0 a 3 meses hasta talla adulto. Ahora chicas, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es nuestra cadena. Vamos a hacer 74 cadenas y si no quieres trabajar con cadenas puedes guiarte también por centímetros. En este caso yo voy a trabajar con 40 centímetros. 74 cadenas si tienes este tipo de lana, y si no quieres trabajar con cadenas entonces también te puedes guiar por 40 centímetros para una talla de 2 a 4 años. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestro nudo. Ahí está. Continuamos. Vamos a hacer un total de 74 cadenas. Ok, yo voy a continuar y cuando tenga las 74 cadenas nos veríamos para continuar. Ok amigas, y aquí tenemos las 74 cadenas o 40 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar las dos puntas. Tenemos esta punta de acá y la vamos a cerrar con la otra punta. Verificamos que quede bien derechito para que cuando empecemos a tejer nos quede bien parejito y derechito. ¿Ya? Ok, ahora vamos a comenzar. Aquí fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar deslizado. Ok, ahora aquí lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos los dos enganchaditos, vamos a cerrar de esta forma. Ya hemos cerrado. Ahora lo que vamos a hacer a partir de acá es hacer 3 cadenas. Y ahora vamos a meter en este primer punto y allí vamos a hacer un punto alto. Vamos en el que sigue, vamos a meter nuestra aguja o tejer en cada cadena que hicimos, de manera chicas que en total nos tiene que salir 74 puntos altos. Ya, ahora vamos a continuar nosotros haciendo esta vuelta de puntos altos. Y cuando ya estemos al final listos para deslizar, nos veríamos para continuar con el siguiente paso. Ok amigas, ya hemos llegado al final. Fíjense, aquí está nuestra primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto alto que hicimos, este de acá. ¿Se fijan? Bueno, ahí vamos a cerrar y ya tenemos la vuelta 1 completa. Ahora vamos a hacer a partir de acá lo mismo que hicimos en la vuelta 1, vamos a hacerlo por 3 vueltas, contando con esta serían 4 vueltas. Y vamos a hacer lo siguiente, lo mismo que hicimos en la vuelta pasada, 3 cadenas, agarramos la lazada, en el primer punto hacemos un punto alto y así vamos a continuar por esta vuelta. Y cuando lleguemos al final deslizamos arriba del primer punto alto y así vamos a continuar sucesivamente hasta que tengamos 4 vueltas de puntos altos. Entonces yo voy a continuar y cuando tengamos las 4 vueltas nos veríamos para continuar. Ok amigas, como pueden darse cuenta ya aquí hemos finalizado nuestras 4 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar tanto de este lado como de este lado con puntos medios altos. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense bien. Aquí está, ya tenemos aquí, vamos a hacer
2 cadenas. Antes hacíamos 3, ahora vamos a hacer 2, tanto en este lado como en este lado, en la parte de abajo. Agarramos lazada en el primer punto, hacemos un medio punto alto, seguimos y cerramos completo. Vamos a la siguiente, cerramos completo y así vamos a hacerlo por esta vuelta. Yo voy a continuar y cuando estemos acá nos veríamos para ya pasar a la partecita de abajo. Ok, amigas, ya hemos llegado al final de esta vuelta. Vamos a deslizar como siempre arriba del primer punto, medio punto que hicimos, este de acá, y deslizamos. Así quedaría. Vamos a cortar. Vamos a asegurar y ahora sí alamos, vamos, cortamos. Ok, ahora nos vamos a la parte de abajo. Vamos a agarrar nuestra lana y vamos a enganchar nuestra aguja por acá, en este de acá, y allí hacemos un nudo. Ahora vamos a hacer medios puntos altos por toda nuestra vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas. Ahí está, y ahora sí continuamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestra aguja en este de acá. No sé si ahí puedan ver, aquí abajo de cada punto o arriba hay un huequito. Este huequito, ahí van a hacer el medio punto. Entonces, chicas, yo voy a continuar. Ok, amigas, ya hemos finalizado con la última vuelta. Vamos a deslizar acá y cerramos. Vamos a cortar por acá. Dejamos una hebra larguita porque allí vamos a cerrar acá. Ya les vamos a explicar esa parte. Aseguramos y cerramos. Ahora vamos con nuestra aguja lanera. Aquí está. Y vamos a ensaltarla. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar así, que nos queden 3. Este y este. Y vamos a pasar vamos a cortar aquí y ahora con esta hebrita que tenemos acá vamos a cerrar. De manera que nos ha quedado así. Vamos ahora a cortar esta hebrita. Ok, nuestra banda nos ha quedado, vamos a medirle los centímetros de ancho. Nos ha quedado de 7 centímetros. Ahora, si ustedes quisieran hacerla un poco más ancha, ustedes son libres de hacerlo. Solo tienen que en la partecita de los puntos altos agregarles 2 vueltas o 3 vueltas o 4 vueltas y así le va a quedar bien ancha. Entonces vamos a proseguir con la elaboración del ganchito de acá, lo que va a cerrar esta parte. Ok, para la elaboración del ganchito o la partecita que va a cubrir aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 7 cadenas, hacemos nuestro nudo, ahí está. Hacemos una cadena, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer 3 más, 1, 2 y 3. Nos vamos a regresar, agarramos la lazada y nos regresamos a las 7. Y allí vamos a hacer un punto alto. Y nos vamos a regresar por toda esta vuelta haciendo puntos altos.
Ok chicas, ya tenemos aquí lo que serían los 7 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar. Fíjense cómo lo vamos a hacer. 1, 2, 3 cadenas, le damos vuelta a nuestro tejido y ahora vamos a empezar a tejer por la parte de atrás. Un punto en cada punto de la vuelta pasada. De manera chicas que yo voy a continuar haciendo este mismo proceso. Cuando lleguemos al final hacemos 3 cadenas más, nos regresamos y así vamos a seguir hasta que tengamos 6 vueltas. Entonces yo voy a continuar y nos veríamos cuando ya tengamos las 6 vueltas completas. Ok chicas, ya aquí tenemos las 6 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar. Aquí está, deslizamos. Vamos a asegurar bien, ahí está. Vamos a cortar esta hebra. Cortamos aquí también. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es pegarla a nuestra diadema. Vamos a proseguir a pegarlo. Ok amigas, para ya pegar o coser esto vamos a necesitar nuestra aguja lanera. Aquí está. Entonces vamos a poner por encima, ¿verdad? Ahí está. Nos vamos a ir a la parte revés. Aquí está. Ponemos así y vamos a empezar a coser con nuestra aguja lanera. Dejamos esta hebra acá. Y vamos a empezar a pasar . Nos regresamos . Y ahora vamos a cortar. Vamos a anudar con esta hebra que tenemos acá, la que dejamos al principio. Nudamos bien, que quede bien asegurado y cortamos. Y así tenemos nuestra diadema ya finalizada. Fíjense cómo nos ha quedado, ¿qué les parece? Entonces esto sería todo por este video. Si les ha gustado, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo video. También déjame allí en los comentarios a ver qué tal te ha parecido, si te ha funcionado tanto como a mí. Recuerden que en la cajita de la descripción les he dejado allí todos los pasos en todas las tallas, tanto de 0 a 3 meses como ya adultos. Entonces esto sería todo por este video. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.